Muy bien. Este día vamos a analizar lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Dentro de los tipos de movimientos que vamos a estudiar este periodo y de los cuales se habla en el trabajo personal, uno de ellos es precisamente el MRU o movimiento rectilíneo uniforme. ¿En qué consiste el movimiento rectilíneo uniforme? Bien, antes de entrar a la conceptualización del tema, vamos a repasar algunas palabras claves que serán de muchísima ayuda para entenderlo. Y la primera que vamos a analizar es móvil o partícula. Vamos a definir como móvil o partícula a todo cuerpo que es capaz de realizar un movimiento que va de punto A. Un movimiento rectilíneo uniforme, se espera que este movimiento se efectúe en línea recta. Tenemos lo que es la trayectoria. La trayectoria va a ser exactamente eso, una línea imaginaria, ¿sí? Que va a describir el movimiento del cuerpo, darse de un punto A hasta un punto B. Esta, pues como les menciono, es una línea recta en el caso del movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos lo que es la velocidad. La velocidad es una variación de la posición de un cuerpo por unidad de tiempo. Más adelante entraremos más en detalles acerca de la velocidad como tal. Luego tenemos la velocidad media. Esta es una constante que hubiera tenido que llevar el móvil para recorrer la misma distancia en el tiempo en que lo hizo con movimiento variado. Este concepto será de muchísima utilidad cuando veamos el movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniformemente acelerado. Estos conceptos claves los volveremos a repasar en la siguiente clase, así que espero que ustedes ya los hayan estudiado bastante a fondo. Y tenemos la velocidad instantánea, es la velocidad media en un intervalo muy corto, por lo general en segundos, en fracción de segundos como tal, y tenemos la aceleración. Por el momento, en el movimiento rectilíneo uniforme, y esto me gustaría que lo anotaran, la aceleración es igual a cero, ¿sí? Ya vamos a entender por qué la aceleración es igual a cero. Pero veamos. Es la variación que experimenta la rapidez o velocidad por unidad de tiempo. En el caso del MRU, esta aceleración es igual a cero. Ya vamos a ver por qué. Y bueno, tenemos lo que es el tiempo máximo. Es el tiempo que transcurre desde el momento en que un móvil inicia un movimiento uniformemente retardado. Nuevamente, son términos que nos van a servir para entender no solamente el MRU, sino también el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que también se le conoce como. Bien, y luego dejamos lo que es el desplazamiento máximo, que es lo que alcanza un móvil al desplazarse de un punto a otro, ¿sí? La trayectoria como tal puede ser una línea, puede ser un círculo, puede ser lo que sea, ¿sí? Pero el desplazamiento pues es lo que se tarda en llegar desde un punto A hasta un punto B. Es esa línea recta, una línea recta que conecta esos dos puntos como tal. Bien, veamos, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo vamos a definir lo que es el movimiento rectilíneo uniforme? Bien, el MRU se define como aquel movimiento que se da cuando un objeto se desplaza únicamente en línea recta, en una sola dirección, recorriendo distancias iguales en un mismo intervalo de tiempo. Y note esto, su movimiento a una velocidad constante y sin aceleración.
¿Qué implica que existiera aceleración? Que la velocidad ya no es constante, sino de que ésta iría variando al paso del tiempo. En cambio, en el movimiento rectilíneo uniforme o MRU, la velocidad es algo que se mantiene constante. Por ende, la aceleración en este tipo de movimiento vale cero, porque su velocidad final es la misma que la velocidad inicial, como tal. En X intervalos de tiempo, la velocidad se mantiene, o rapidez. Ahora, recordemos también que la velocidad como tal es una magnitud vectorial, entonces, una constante no varía ni su magnitud ni su dirección de movimiento. Esto es algo propio del movimiento rectilíneo uniforme como tal. No varía su dirección de movimiento. Este siempre se mantiene en línea recta. Si el movimiento va de izquierda a aquí a la izquierda de su pantalla, hace una línea recta hasta llegar al punto derecho, donde tengo un punto B, esa línea la va a respetar siempre. Siempre la va a respetar, cumpliendo lo que es esa propiedad del movimiento rectilíneo uniforme. Bien, ahora podemos entender un poco mejor cómo se ve el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? En intervalos de tiempos iguales se recorren distancias iguales. Eso es importante que lo anote. Así que si gusta ponerle para anotarlo, vuelvo a repetir. En distancias iguales se recorre, perdón, en intervalos iguales de tiempo se recorren distancias iguales y es propio del movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, de 0 a 1 segundo he recorrido 8 metros. De 1 segundo a 2 segundos, existe un segundo entre estas dos, he recorrido otros 8 metros y así hasta terminar, hasta el infinito, por así decirlo. Este es el movimiento rectilíneo uniforme, entonces. Todo se manipula o se realiza sobre una línea recta y en intervalos iguales de tiempo se recorren distancias iguales. Esto es MRU, o movimiento rectilíneo uniforme. Ahora bien, el movimiento rectilíneo uniforme yo lo puedo representar de forma matemática y fue Galileo Galilei pues quien llegó a trabajar lo que son estas fórmulas y bueno, perduran hasta este momento. Los avances en física nos ayudan a comprender el movimiento como tal. Las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme contemplan por lo general, y es lo que siempre se va a dar, serán tres incógnitas. La primera será la velocidad constante, la vamos a representar por una letra V minúscula en cursiva, la distancia con la letra X y el tiempo con una letra T minúscula. Todas las letras son minúsculas con las cuales nosotros vamos a representar las incógnitas del movimiento rectilíneo uniforme. Incógnitas o variables, llamémosle variables del movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, el movimiento rectilíneo uniforme como tal tiene una fórmula principal, ¿sí? Teniendo de incógnita la velocidad constante, o sea, como la variable que nosotros queremos averiguar, vamos a decir que la fórmula de la velocidad para el movimiento rectilíneo uniforme es la siguiente, la que aparece ahorita en sus pantallas. Velocidad v es igual a distancia entre tiempo. ¿Qué significan cada una de estas variables? Bueno, la v minúscula en cursiva es la velocidad. Nosotros la velocidad, según el Sistema Internacional de Unidades, la vamos a medir en metros sobre segundos. X representa la distancia recorrida o por recorrer y la vamos a representar en metros. Y T representa el tiempo. Y bueno, siempre siguiendo las unidades del sistema internacional, el tiempo nosotros lo vamos a representar en segundos, como tal.
Bien, entonces, podemos enumerar entonces unos ciertos tipos de características del movimiento rectilíneo uniforme y la verdad es que sí. Sobre todo hay que tener presente lo siguiente, muchachos, muchachas, es que, uno, el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento que se da en línea recta. Dos, su velocidad permanece constante. Tres, la aceleración es cero. Y bueno, cuatro, que en intervalos de tiempos iguales se recorren distancias iguales. Podríamos decir que esas son las cuatro características generales del movimiento rectilíneo uniforme o MRU. Ahora, ustedes van a tener que realizar una guía de ejercicios con referencia a este tema. Y ustedes van a tener que usar esta ecuación como tal. Esta ecuación que ustedes ven ahorita. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Pero ¿cómo funciona esta fórmula? ¿Cómo puedo operarla como tal? Bueno, para ello vamos a realizar tres ejemplos, donde vamos a calcular cada una de las tres variables que están descritas en esta fórmula. Vamos a hacer un ejemplo calculando la rapidez o velocidad, la distancia recorrida y el tiempo que tarda en recorrer tal distancia teniendo cierta velocidad. Bien, empecemos entonces ahorita a la parte de resolver ejercicios. Ejemplo 1. Una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15 kilómetros cada hora durante 45 minutos. ¿Qué distancia recorre? Bien, siempre cuando nosotros resolvamos ejercicios tenemos que ocupar, tenemos que sacar los datos que a mí me da el ejercicio, porque si yo sé identificar, uno, qué es lo que tengo y qué es lo que me están pidiendo. Pero ustedes pueden decir, ¿cómo puedo sacar los datos? Nada más es pura lectura comprensiva la que ustedes tienen que ir desarrollando, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? Bueno, por lo siguiente, les dice, sabemos que hay tres ecuaciones implícitas en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad, el tiempo y la distancia. El ejercicio me dice que se lleva una velocidad o rapidez de 15 kilómetros cada hora. Facilísimo. Entonces, este dato es mi dato de velocidad. Tengo 15 kilómetros cada hora durante 45 minutos. Minutos es una unidad de tiempo. Entonces, tiempo tiene que ser igual a 45 minutos. ¿Qué distancia recorre? Entonces el ejercicio me está pidiendo que calcule la variable X. ¿Sí? Que en este caso para nosotros representa distancia. Ahora, ¿cuál es el problema con respecto a estos datos que yo tengo acá? Bueno, anteriormente veíamos que las unidades para cada variable ya están descritas por el Sistema Internacional de Medida. Aquí no es la excepción. Además, si ustedes pueden ver, el tiempo en la velocidad la tengo en horas y el tiempo que me da el ejercicio, lo tengo en minutos. Horas y minutos son totalmente incompatibles. Es como que si usted quiere sumar peras con manzanas. Afortunadamente, chicos, para este ejercicio debemos convertir la velocidad que está en kilómetros cada hora a metros cada segundo y el tiempo de minutos a segundos. ¿Sí? Bien, entonces procedo a hacer la conversión. Tenemos 15 kilómetros cada hora. Sabemos de que, veamos, en un kilómetro, vean acá, tengo kilómetro arriba, pongo kilómetro abajo, se simplifican los kilómetros y bueno, en un kilómetro existen 1000 metros. ¿Qué más obtengo? Bueno, tengo que pasar las horas a segundos. Una hora, y la tengo arriba, equivale a 3600 segundos. Al hacer esta operación me queda a mí que obtengo 15 kilómetros cada hora es un equivalente a decir 4.16 metros cada segundo. ¿Sí? Bien, entonces no está nada más, está que ustedes operen todo esto en su calculadora
Técnicamente es decir lo siguiente. 15 por 1000 entre 3600. Es lo que ustedes tienen que poner en su calculadora para que puedan corroborar que realmente les da 4.16 metros cada segundo. Bien, también tenemos que transformar los minutos a segundos. Y bueno, esto es más sencillo, es una conversión directa prácticamente porque 45 minutos, bueno, nada más tengo que averiguar que en un minuto hay 60 segundos y 45 lo multiplico por 60 y lo divido entre 1, da un total de 2700 segundos como tal. Bien, ahora, estos datos que ya están en unidades del sistema internacional son los que voy a ocupar ya para utilizar mi ecuación. La ecuación a utilizar es la siguiente. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Ahora, tal y como les describo aquí, la ecuación tal así como está no nos sirve. ¿Por qué? Porque velocidad me dice que es igual a distancia entre tiempo. Esta fórmula me serviría así como está. Si yo estoy buscando velocidad, pero no es lo que estoy buscando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta fórmula? Tenemos que despejar la variable de la distancia x. Bien, ahora, ¿cómo despejo entonces de aquí la variable x? Nada más me tengo que fijar en la variable. Ustedes ven, me dicen que velocidad es igual a distancia entre tiempo. La distancia está acompañada por el tiempo. ¿El tiempo qué está haciendo? Está dividiendo. Cuando ustedes hacen un despeje es que la variable que les piden tiene que quedar sola, ¿sí? En este caso la variable que les están pidiendo no está sola, tiene el tiempo que lo está dividiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar la variable x deshaciéndome de la variable t. La variable t que está haciendo acá está dividiendo. Entonces, en un despeje, cuando yo lo mando o mando las variables que acompañan a la variable que yo tengo interés, en este caso es x, pasan a realizar la función contraria a la que hacen en el lado original. Y lo contrario de dividir, que es, bueno, lo contrario de dividir es multiplicar. Entonces, la variable t pasa a multiplicar con la velocidad y me queda así como está. Entonces, velocidad por tiempo es igual a distancia recorrida. Como ya tengo entonces la variable x tal y como a mí me sirve, o sea, sola, ¿qué tengo que hacer ahora? Nada más sustituyo datos. Tengo una velocidad de 4.16 metros cada segundo y tengo un tiempo de 2700 segundos. Hago esta multiplicación en su calculadora y la respuesta final me da que la distancia recorrida por un tren, perdón, por una bicicleta que circula cada hora durante 45 minutos es de 11.232 metros o lo que es lo mismo, poco más de 11 kilómetros. Poco más de 11 kilómetros es lo que hace una bicicleta, o sea, un ciclista. Bien, esto sería la resolución de un ejercicio en el cual me están pidiendo a mí la distancia recorrida por un móvil. Pasemos al ejemplo número 2. Un tren viaja en línea recta con una velocidad constante de 50 metros cada segundo. Si debe de recorrer 20 millas, este es su MI o MI, son millas, hasta llegar a su destino, ¿en cuánto tiempo lo hará? Bueno, nuevamente, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para cuando tenemos que resolver estos ejercicios? Datos, ¿sí? Importante sacar los datos. Velocidad 50 metros cada segundo y tengo que recorrer una distancia de 20 millas. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar? Pura lectura comprensiva. Poder sacar. Bien. Para este ejercicio, ¿qué tenemos que hacer primero? Bueno, nuevamente, la distancia la tenemos que tener en unidades del sistema internacional, o sea, tengo que tenerla en metros. Aquí tengo la distancia en millas. Tengo que pasar las millas ¿a qué? A metros como tal. Ahora, es una conversión directa, bastante sencilla.
nada más digo que en una milla hay 1600. Entonces multiplico nada más 20 por 1609 y millas que tengo aquí se simplifican con esta milla y ya solamente me quedan los metros. Entonces en 20 millas yo voy a considerar que hay un aproximado de 32.180 metros. Bien, pero ¿qué es lo importante? Que ya tengo la distancia en unidades del sistema internacional. ¿Tengo que hacer alguna variación con la velocidad? Y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque la velocidad yo ya la tengo en unidades del sistema internacional, o sea, metros cada segundo. ¿Qué procedo a hacer ahora? Bueno, siempre vamos a recurrir a la fórmula base. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Ahora, la ecuación tal como está, como lo repetí anteriormente, no sirve nada más para calcular lo que es la velocidad. Debemos de despejar la variable de la distancia t, ¿sí? La variable del tiempo, perdón, del tiempo t. Ahora, tenemos que despejar a t. Si lo hacemos paso por paso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, queremos al tiempo solo, pero el tiempo lo tenemos en el denominador. Como está en el denominador, pasará al lado izquierdo a hacer lo contrario a dividir. ¿Y qué es lo contrario a dividir? A multiplicar, que es como lo tenemos acá. Vean acá, en esta fórmula, ¿cuál está pasando ahorita el cursor? Velocidad es igual a distancia entre tiempo. El tiempo lo tomo, lo paso al otro lado a multiplicar y ahora ya me queda acá. Pero bueno, nuevamente, esta fórmula no me sirve para calcular el tiempo. Me está sirviendo para calcular la variable x, pero la variable x yo ya la tengo. Entonces, lo mismo, tengo que dejar solo a la variable t. Y la variable t es acompañada por la variable v. Entonces, la variable v que está multiplicando pasará a ser al otro lado lo contrario a multiplicar. ¿Y qué es lo contrario a multiplicar? Y ahora ya encontré una fórmula para el tiempo ya despejada. Tiempo es igual a ¿qué? A distancia recorrida entre la velocidad que yo llevo. Así de sencillo. Bien, sustituimos los datos y me dice a mí que el tiempo es igual a 32.180 metros entre 50 metros. Al hacer esta división, me queda a mí que el tiempo que se tomará ese tren en recorrer 20 millas a una velocidad de 50 metros cada segundo es de 643.6 metros. Si ustedes vienen y toman este valor de 643.6 y lo dividen entre 60, van a encontrar un resultado de 10.73 aproximado. O sea que más o menos este tren en recorrer 20 millas a una velocidad de 50 metros cada segundo lo hará en aproximadamente 11 minutos. ¿Sí? En aproximadamente 11 minutos. Bien, este es el ejercicio número 2 o ejemplo número 2. Pasemos entonces ya al último. Un vehículo se desplaza 5.000 metros en 20 segundos. ¿Qué distancia recorrerá? Perdón, ¿qué velocidad llevará? Por favor, aquí me hacen el favor y corrigen. Me tienen que decir acá qué velocidad llevará. Aquí, en esta pregunta. Por favor, escriban qué velocidad llevará. Bien, procedamos. Nuevamente los datos. Tengo que la velocidad ahora es mi incógnita. Tengo el tiempo, 200 segundos, y la distancia a recorrer, 5.000 metros. Sencillo. No tengo que hacer ningún tipo de conversión. ¿Por qué no tengo que hacer ningún tipo de conversión? Uno, porque la distancia que yo voy a recorrer ya la tengo en unidades del sistema internacional, o sea que son los metros.
El tiempo que empleo para recorrer tal velocidad, tal distancia, perdón, está en segundos, nuevamente en unidades del sistema internacional. Ahora, la ecuación, tal y como está acá, me sirve para mí calcular la velocidad, que es precisamente lo que me está pidiendo el ejercicio. Y bueno, no debemos de despejar entonces ninguna variable. Bien, nuevamente les repito. Aquí, en esta pregunta, tiene que decir qué velocidad llevará o qué velocidad tendrá, como gusta. Pero quiten la palabra distancia, por favor. Bien, sustituimos lo que son los datos y bueno, nada más la distancia recorrida son los 500 metros. El tiempo que voy a tardarme en recorrer esos 500 metros son 200 segundos. Y pues nada más está de que dividamos 5000 entre 200. Si usted no quiere hacerlo en calculadora, nada más le invito. El denominador tiene dos ceros, entonces le quito también dos ceros al nominador. De esa forma me queda 50 entre 2 y 50 entre 2 da un total de 25 metros cada segundo. Y bueno, así hemos resuelto el último ejercicio para este tema. Bueno, nada más decirles, el día viernes sí vamos a tener clase presencial, si Dios lo permite, pues saben, ah, espero este video les pueda servir. Pueden repetirlo las veces que ustedes consideren necesario para poder entender lo que es este tema. Si no, igual, cualquier duda, no dude en escribirme.